nombre del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cómo le está yendo con las preocupaciones? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con el estrés? Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿cómo te vas con el afán diario? ¿Está tranquilo? ¿Está viviendo quietamente? ¿Está viviendo descansado en el Señor? De verdad, mis hermanos, ¿cómo nos está yendo con esto? ¿Cómo nos está yendo con la economía? ¿Verdad? Más o menos. ¿Cuánto están más o menos? ¿Cuánto están bien? Está buena la cosa aquí. La pregunta es porque la vida que estamos, o el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde la gente tiene ansiedad al límite. La gente vive llena de preocupaciones hasta el extremo. La gente vive llena de estrés porque sencillamente está inseguro sobre lo que va a pasar mañana. Hoy no tengo, ¿qué va a ser mañana? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar los servicios? ¿Cómo voy a pagar la casa? Se me llega el mes, se cumple el mes de la casa, ¿cómo la voy a pagar? O tengo un préstamo y no tengo con qué saldarlo, me van a embargar. Mis hermanos, eso es lo que se oye allá afuera. Le decía a mi superior en el trabajo, yo no había visto un tiempo donde haya más gente reclamando que necesito aumento. Desde hace unos meses para acá, no sé qué es lo que está pasando. No sé qué pasa. La gente está agobiada. Y parece que a veces eso también entra hasta aquí. Parece que el afán nos toca la puerta y le abrimos la puerta y le dejamos entrar. Parece que el estrés nos toca la puerta, nos pasamos toda una vida afanado por alcanzar cosas para asegurar nuestro futuro. Entonces está llegando el futuro y lo que me he ganado con el afán, entonces tengo que gastarlo en medicina. Ustedes conocen casos así. Nos matamos ahora y más adelante lo que consigamos, entonces lo gastaremos en medicina. Porque llegarán los problemas de todo este paquete de estrés, de afán y de preocupaciones que manejamos durante nuestra juventud y después pagamos el precio. ¿Qué es mejor, seguir afanado o confiar que Dios provee para nuestras necesidades? ¿Qué es mejor, mis hermanos? Pero esa es la teoría. La práctica es otra. ¿Sí o no? Así que, mis hermanos, este pasaje nos habla de un Dios que provee. Pero ojo, porque detrás de la historia hay otra historia oculta. Él es el Dios que provee. Y vemos en ese primer punto que es el Dios que nos guía en medio de la necesidad, en medio de nuestra crisis. Dios nos guía a nosotros. ¿Cuántos han sido guiados por Dios en medio de sus crisis? ¿Usted ha tenido algún tiempo de necesidad económica? ¿Ha tenido algún tiempo? ¿Y cuánto vieron a Dios proveer? ¿Y por qué nos preocupamos ahora cuando tenemos otro tiempo de tranque en nuestras vidas? Si lo vimos en el pasado proveer, ¿por qué nos preocupamos ahora otra vez? Porque se nos olvidó, mis hermanos. Y ese primer punto, mire los versículos 8 y 9. Él es el que nos guía en medio de nuestra crisis. 8 al 9, como dice: y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Estamos hablando del profeta Elías, el profeta de Dios, el siervo de Dios,
y entonces estaban en medio de una crisis espantosa, una crisis de hambre por una sequía extrema que Dios había dicho que vendría sobre Israel. ¿Por qué? ¿Usted se acuerda la razón por la cual venía la sequía? Por la idolatría. Aquella nación había sido volcada, engañada, influenciada por la reina famosa aquella. ¿Cómo se llamaba la reina? Jezabel, la esposa del rey Acab, que era el poder detrás del trono. El rey Acab era un títere de Jezabel porque ella era el poder detrás del trono, y ella había influenciado tanto sobre la nación que la nación se había olvidado de Dios y ahora adoraba a Baal. Entonces, mis hermanos, Dios le manda decir ahí, si usted lee el capítulo 17 al principio, entonces Elías Tibista, que era de los hijos de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ya iban, ¿sabe cuántos años de sequía iban? 3 años y medio. ¿Usted sabe lo que significa en un país que haya una sequía de 3 años y medio? Usted ha visto hemos visto los cuadros de esas vacas que mueren por la sequía, que nada más se ve el cráneo, los huesos, el cráneo y los cuernos grandísimos. La tierra no pare, no puede parir, porque para parir la tierra, ¿qué se necesita? Agua. Para vivir, ¿qué se necesita? Agua. Y era sencillamente una crisis no solo nacional, sino que toda la región había sido impactada por la misma crisis, las naciones de alrededor. En medio de una situación así, entonces, surgen las interrogantes. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos en medio de una crisis cuando llega la crisis? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuántos se van de República Dominicana, cogen una yola y se van? ¿Por qué se van? Porque están bien aquí. ¿Cuántos se van por la Vuelta de México? Yo creo que la gente ya ha perdido el entusiasmo de irse por la Vuelta de México, porque el asunto está duro en los Estados Unidos. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué puerta toco? Eso es lo primero que nos llega a la mente. Y la verdad es que hay una sola respuesta. Y antes de estar pensando, por ejemplo, en el loto, ¿cuántos juegan el loto de los que están aquí? La gente juega el loto, hermano, porque quiere tener. El problema de nosotros es ese afán desmedido de tener. La solución no está en el loto. La solución no está en matarte cada día más. La solución está en conocer al Dios que provee, y es el Dios en quien tú y yo podemos confiar, porque es el Dios que no falla. Dios siempre suple nuestras necesidades y Él nos guía, mis hermanos. Él nos guía. Aquí Elías estaba pasando también por una situación porque le afectaba a él la situación. Él estaba en un arroyo, el arroyo del Querib, y se había secado el arroyo, y es ahí cuando llega la guianza de Dios, la dirección de Dios: vete a Sarepta, y dice el texto que yo he hablado, yo le he dicho. Dice el 8, vino luego para él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí, yo he dado orden a una mujer. ¿Y cómo era la mujer? Era viuda. Y esa viuda tenía algo. Así que Dios estaba guiando a su siervo a ir a un lugar, porque ya Dios le había dado orden a esta viuda para que sustentara al profeta Elías. Dios fue muy específico: vete a Sarepta de Sidón. Ya yo le he dado orden a una viuda para que te sustente.
Necesitamos nosotros dirección en medio de esas crisis que se nos presentan de vez en vez. Necesitamos dirección. ¿Y cuál es la mejor dirección, mis hermanos? La mejor dirección viene de Dios. Dios estaba guiando al profeta de ir a un lugar. Él fue que primeramente le dijo, vete al arroyo de Querib. Y en el arroyo de Querib, ¿usted sabe cómo lo sustentaba Dios? Los cuervos le llevaban carne. Cuando el arroyo se seca ahí, Dios pudo buscarle otra, pero Dios quiso llevarlo allá. Sarepta de Sidón, una ciudad de una nación extranjera. Sidón, ¿de dónde era Jezabel? De Sidón era Jezabel. Qué paradoja, ¿eh? Él está pasando por una situación en su país provocada por una reina malvada y sencillamente él lo lleva a Elías precisamente de donde era esa reina, de Sidón. Dios lo estaba guiando hasta aquel lugar, mis hermanos. Tú y yo, en medio de nuestra crisis, tenemos quien nos guíe. Nosotros no andamos como el mundo. Nosotros no tenemos que desesperarnos. Nosotros no tenemos que agobiarnos. Nosotros no tenemos que llegar a la desesperación, al estrés, a la enfermedad, al afán excesivo. Porque nosotros tenemos quien nos puede guiar a donde nosotros podemos recibir sustento. Amén. Dios lo ha hecho. Dios lo hace. Dios lo seguirá haciendo porque Dios es fiel. Bendito sea su nombre. Dios lo hace. En vez de afanarte y morirte en tu desesperación, ve a Dios. Dios lo puede hacer. En segundo lugar, Él es el Dios que usa a una gente extraña para bendecir nuestras vidas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Dios usa gente que usted no lo conoce para bendecir su vida en un momento determinado. Dice el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dios había guiado a su siervo a aquella ciudad, Sarepta, una ciudad extranjera, una ciudad no judía, no de Israel, extranjera. Dios lo había guiado al lugar de la provisión. Dios no lo guió a donde un conocido, Dios lo guió a donde una desconocida, no a donde un compatriota, sino a donde una mujer extranjera. ¿Qué es lo que uno espera más cuando uno está en necesidad, mis hermanos? Es que los cercanos sean los que nos ayuden a nosotros. Lo que uno espera es que un familiar sea movido a misericordia, o el vecino sea movido a misericordia. Pero una gente de una ciudad extranjera, que Dios te diga, vete allá con nombre, específicamente a donde esa viuda, que ella te va a sustentar, vete allá. A Sidón, extranjera, no conocida, él no la conocía. Y precisamente cuando él llega, precisamente la viuda está fuera de la ciudad. Qué casualidad que ella estaba en la puerta de la ciudad cuando él llegó. Qué casualidad, mis hermanos, que ella estaba ahí cuando él llegó. ¿Fue casualidad o causalidad? Dios había dado la orden. Y uno se pregunta, ¿y cómo fue que le dio la orden? Porque esta mujer no sabía que Elías iba a llegar. Ella no lo sabía, mis hermanos. ¿Cómo fue que le dio la orden? ¿Cómo se lo dijo? Como nos guía a ti y a mí muchas veces y nos da la orden. Y nosotros terminamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dios tiene la forma de cómo hacerlo. Dios lo saca de su territorio Israel, lo trae a un país extranjero, a donde una mujer de Tiro y de Sidón, a una ciudad llamada Sarepta,
y aquí viene él y ahí está la mujer. La mujer no era conocida, ella no lo conocía a él, ni él la conocía a ella, pero Dios había coordinado perfectamente el encuentro hasta tal punto que él no tuvo que entrar a la ciudad y comenzar a preguntar dónde hay una viuda en esta ciudad, dónde está la viuda, dónde vive la viuda. No, él no tuvo que empezar a predicar, ella estaba en la puerta de la ciudad. Dios lo hace. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe, mis hermanos, hacerlo. El problema es nuestro, que no confiamos en el Dios que sabe hacer las cosas perfectamente para bendecir nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Él viviría en la casa de una extraña, porque él dice: vete a Sarepta de Sidón y mora allá. Él viviría en la casa de una extraña. Versículo 10 dice: mora allá. Él estaría ahí. Es tan fácil, hermano, morar así en la casa de un extraño. ¿Y qué extraño le está dando cobijo en su casa en este tiempo a la gente? Esa extraña estaba en la puerta de la ciudad. Y él se da cuenta inmediatamente que esta es la mujer. ¿Cómo Dios puede usar aún a un extraño para bendecirnos a nosotros en un momento de crisis en nuestras vidas? Yo le he contado el testimonio de Eliani, una sobrina de Mari, en el aeropuerto. Eliani venía con su tía venía con todos sus hijos, venían todos, y Eliani vino con ellos. Entonces ellos llegaron al aeropuerto, llegaron muy temprano al aeropuerto. Y se presentó entonces un vuelo que iba a salir antes del que le tocaba salir a ellos, que el vuelo de ellos. Y entonces hacen el llamado por los altoparlantes, que todos los que quieran venir en ese vuelo podían cambiar el vuelo. Pero eso tiene un costo. Y entonces la hermana de Mari, la tía de ella, dice: está bien, vámonos antes. Y van allá y van a pagar la diferencia que hay en el vuelo. Y cuando llegan a pagar, ellos están pagando. Y cuando le pasan el pasaporte de Eliani, la persona que coge el pasaporte dice: ya el de Eliani Salín está pago. ¿Cómo que está pago? ¿Y quién lo pagó? Y le dice la persona: la señora que iba delante pagó la diferencia de ella. La señora que iba delante la conocía a ella. No, mis hermanos. Pero Dios lo hizo. Dios usa a quien Él quiera usar para bendecir nuestras vidas. Dios usa a quien Él quiera usar para glorificarse. Dios lo usa, Dios lo hace para bendecirnos a nosotros. Entonces, ¿por qué vivir tan lleno de afán cuando tenemos un Padre Celestial que es el que nos sustenta diariamente? Las 3 comidas que te come. Y no solamente las 3, porque aquí hay que comen 5 y 6 veces. Esas 5 y 6 veces Dios te la da. Dios la da. Dios es el Dios que provee. Dios es el que usa a quien tenga que usar para proveer para sus hijos. Dios es el Dios proveedor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Por eso dice Filipenses que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado de confiar en el Dios que provee, es que habrá paz en tu corazón, a pesar de la tormenta económica que te esté castigando en un momento determinado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros vemos en este pasaje que Él usa a los que menos tienen, a los que menos tienen, para bendecir nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para mostrar su gloria. Versículo 11 al 13, yendo
ella para traérsela. Él le dice, ve y tráeme agua. Él había hecho un viaje más o menos de 120, 160 kilómetros. ¿Cómo viajaban? Viajó caminando. Y el hombre llega cansado y entonces le dice, lo primero que le dice, tráeme un poco de agua para que beba. Claro, es lo natural, llegó cansado. Pero yendo ella, ¿qué es lo que él le dice? Pero tráeme también un poco de pan. Es una osadía, mis hermanos. La vuelve a llamar y le dice, ¿cómo le dice? Tráeme un poco de pan, pero ame a mí primero. El corazón de aquella mujer estaba tan bien preparado por Dios que le dice, ame a mí primero y después de lo que quede, tú haces para tu hijo y para ti. Y dice el 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, mire la respuesta, mis hermanos. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo para la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos, ¿qué? Y nos dejemos morir. Y ahí es donde viene, dice Elías le dijo, no tengas temor. Así dice, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Ella le acaba de declarar que ella no tiene, que ella tiene la cantidad de harina y aceite para hacer el equivalente a una comida. Y le dice, después que nos la comamos, ¿qué iban a hacer? Dejarse morir, porque esa era la última. No había más en la despensa. Todo estaba vacío. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué Dios no lo guió a él a donde una gente que tuviera más provisión que esta viuda que solamente tenía el equivalente a una comida y después de comérsela con su hijo, sencillamente nos dejamos morir? Era una viuda sin esperanza, era una viuda que se le había acabado todo, no había nada alrededor de ella, no había nadie en la ciudad que también tuviera, porque la crisis lo había alcanzado, lo había golpeado y ya no había qué comer. Una que tenía menos que él. ¿A ustedes les ha pasado eso, que uno que tiene menos que ustedes le ha dado a ustedes? ¿Lo han visto? Los presos de la cárcel tenían menos. Nosotros pasamos por nuestras crisis. Gente que tenía menos que nosotros nos daba a nosotros. Menos que nosotros. Pero ¿sabe para qué, mis hermanos? Para que nosotros sepamos que no es la gente, que es Dios moviendo la gente, para que nosotros le glorifiquemos a Él. Para que cuando nosotros vengamos a este lugar nos desoquemos alabando y glorificando a Dios, porque Dios ha sido nuestro sustento, Dios ha sido nuestro ayudador, Dios ha sido nuestra fortaleza, Dios ha sido el que nos ha guiado, Dios ha sido el que nos ha levantado, Dios ha sido el que nos ha salvado. Y aunque todo el mundo no tenga nada, mis hermanos, nosotros tenemos un Dios que nos sustenta, que nos levanta, que nos ayuda y que siempre guardará nuestras vidas.
Así que mis hermanos, deje el afán, deje el estrés. ¿Cómo va el negocio? Ahí. Mis hermanos, ¿cómo está la economía? Esto está duro. Mis hermanos, ¿y el trabajo cómo va? Esa gente no le aumentan a nadie. Y nos pasamos la vida así. Ese es el pan nuestro de cada día. Nos pasamos la vida así. Y esas quejas sencillamente no nos dejan ver que hay un Dios que nos ha sustentado, nos ha dado todo y nos ha dado más abundantemente de lo que nosotros necesitamos. Dios es fiel, Dios provee para sus hijos. Así que él está él es anfitrión o él es visitante en una casa donde la anfitriona tiene mucho menos que él, y Dios le había dicho: ve y mora allá. Que vaya a vivir en la casa de una viuda que no tiene nada. Y cualquiera hubiese preguntado: pero Señor, ¿y qué es esto? Pero ahí estaba, mis hermanos. Ahí estaba él. Ahí estaba su realidad económica de la mujer. Y él tiene la osadía de decirle: no, prepara para mí primero. Y el corazón de esta mujer, preparado por Dios, ni siquiera dijo nada. Fue y lo preparó. Fue y lo preparó. Era difícil la petición de él. Haz como has dicho, pero hazme primero a mí. Y luego prepárenla para ustedes. Qué difícil. La palabra del Señor dice, ahí en la primera carta a los Corintios, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El apóstol Pablo está recogiendo una ayuda para llevarla a Jerusalén, y esto lo describe el apóstol Pablo aquí. Dice que estaban en grande prueba de tribulación. Dice que tenían una pobreza profunda, pero en medio de esa pobreza profunda, ellos abundaron en su generosidad. Y dice el 4, que le rogaron al apóstol Pablo que le dejara participar en esa ayuda que darían a los santos de Jerusalén, pero posiblemente tenían menos que los de Jerusalén. Y Dios lo hace para que tú y yo terminemos reconociendo que de Él es la gloria y no del que da. Le damos gracias al que dan, pero finalmente la gloria se la damos a Dios, porque Él es quien mueve a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Cuarto lugar, mis hermanos, cómo Dios bendice a los instrumentos que Él usa para bendecirnos a nosotros. Versículo 14 al 16. Porque Jehová Dios de Israel había dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? El hombre se quedó viviendo en la casa de ella muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué pasó? Ni el aceite de la vasija, ¿qué pasó? No menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Mis hermanos, Dios hizo que esta tinaja no faltara harina y que en esa vasija no hubiera aceite. ¿Cuántos días duraron comiendo todos los tres en la casa? ¿Cuántos días duraron? Muchos días. ¿Y los vecinos qué comían? Ustedes han escuchado la expresión: me estoy tragando un...
Los vecinos. Pero esta gente tenía la provisión de Dios. Provisión de Dios. Después que él le dijo, así ha dicho Jehová, el corazón de esta mujer, mis hermanos, si había alguna inquietud en ella, se tranquilizó. Esta mujer creyó en lo que Dios había dicho por medio del profeta Elías. Ella creyó y sencillamente hizo lo que él dijo, y se vieron los resultados de la obediencia de esta mujer, y los resultados es que ella fue sustentada por Dios durante todos estos días. Muchos días, dice ahí. Cómo Dios bendice a aquel que le da a sus hijos. Cómo Dios suple a aquellos que sirven como instrumento para proveer para las necesidades de sus hijos. El Señor le dijo en una ocasión a un grupo que el que da agua a un profeta de Dios, recompensa de profeta recibirá. Cómo Dios había provisto para ella. Pero miren, mis hermanos, este es el Dios que provee. Amén. ¿Cuántos conocen al Dios que provee? ¿Cuántos han sido objeto de la provisión de Dios? Todos, y el mundo también. Porque si Dios no suple, el mundo tampoco come. Hay una gracia general, mis hermanos, que bendice a toda la humanidad. La tierra suple para comer todo el mundo. Pero como yo le decía, hay una historia aquí detrás de esta historia. Y es la historia del Salvador, porque no se trata de Elías, ni se trata de la viuda de Sarepta. Cuando nosotros leemos en el capítulo 4, 25 al 27 del Evangelio según San Lucas, búsquelo y leámoslo juntos, mis hermanos, para que ustedes vean cómo Jesús lo aplica. Lucas capítulo 4, los versículos 25 al 27. ¿Cómo lo aplica Jesús? ¿Cómo lo aplica Jesús? 4, 25 y 27 dice, y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. ¿Por qué tiempo? 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Cuál es la historia detrás de la historia? No se trata de Dios proveyendo solamente para Elías, ni se trata de Dios usando a la viuda para proveerle a Elías. Se trata de la provisión de Dios para aquella mujer. Se trata de la historia del Salvador rechazado por su pueblo. O sea, en ese momento cuando Elías sale de Sarepta, mi hermano, nadie podía ver a Elías en Israel. Rechazado por todo el pueblo. Y se trata no de la historia de Elías, entonces se trata de la historia de Cristo, rechazado por su pueblo y volcado hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Entonces no se trata de la torta, no se trata de la harina, no se trata del aceite, no se trata de lo que tú comes todos los días, porque Dios lo provee lo que tú comes todos los días. Es así, estamos convencidos y Dios nos ha sustentado. Pero el pasaje no se trata de esa provisión, se trata de algo mayor en el futuro de esa historia. Se trata de la provisión de Dios que Dios nos dio para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es el Dios que provee.
Dios es el Dios que proveyó en aquel monte cuando Abraham tenía el cuchillo levantado para clavarlo en su hijo Isaac. Dios le dijo: detente, no le haga daños al niño. Y Dios proveyó. ¿Qué proveyó Dios? Dios proveyó un carnero trabado por sus cuernos en una zarza. Y él le dijo, Abraham le dijo a su hijo: no temas, hijo, porque él estaba diciendo: padre, aquí está la leña, aquí está el altar, aquí están las piedras y el cordero, ¿dónde está? Y la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá de cordero. Señalando a dónde, señalando a aquel que habría de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que Dios provee, pero Dios no solamente provee la comida que te comes todos los días. Esa historia está hablando de un Dios que proveyó a su propio Hijo para darnos salvación a ti y a mí. Gloria a Dios, al Dios que provee vida eterna a través de Cristo, colgado en una cruz, muriendo por ti y por mí. Él es el Dios que provee. Mis hermanos, y lo que dice la Biblia es que si Dios me proveyó a su Hijo, no me va a dar las cosas que son pasajeras como el alimento diario. Porque su palabra dice que si Él nos dio a su Hijo, ¿qué no nos dará? Entonces, mis hermanos, ¿por qué si Él te dio lo mayor que tú tienes, que es la salvación que viene de Él? Él clavó a su Hijo, Él mató a su Hijo literalmente para que su Hijo pagara por tu deuda, proveyendo así el Padre vida para todos nosotros. ¿Por qué? La preocupación diaria por un plato de comida que pueda faltar. ¿Por qué? ¿Nos faltará conocerle mejor a Él? Nos faltará, mis hermanos, que estar convencidos de que si Dios nos dio y nos suplió en un momento de crisis, no lo hará en el otro momento de crisis que pueda venir. ¿Cuántos están bien económicamente, mis hermanos? ¿Cuánto comen todos los días? ¿Cuántos tienen más de un par de zapatos? ¿Cuántos tienen un techo? ¿Cuántos tienen una cama para dormir? ¿Cuántos tienen para pagar el alquiler que viene ahí? Dios no ha fallado. Dios nos ha dado. El problema es nuestro, que parece que tenemos una mente influenciada por un mundo consumista en el cual vivimos y creemos que ser bendecido es ser millonario. No, mis hermanos, ser bendecido es tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Dios dio la provisión para que muriera por nosotros en la cruz, y allá está nuestro nombre inscrito, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que esa es la historia detrás de esa historia. No se trata del pan de todos los días. Se trata de que Cristo es nuestro Salvador. ¿Cuánto dan gracias al Señor por eso? Entonces voy a seguir en este afán. Voy a seguir enredado en ese estrés y en estas preocupaciones. Cuando la provisión de Dios va más allá que el plato de comida que no. ¿Cuántos van a comer ahorita? En 15 minutos, media hora. ¿Cuántos van a comer? Todos. Si Dios quiere. Todos. Pero la bendición no es esa solamente. Eso es parte de la bendición. La bendición grande es Cristo. Así que, mis hermanos, Elías fue enviado a la viuda
no para ser sustentado por la viuda, ella lo sustentó, pero la historia tiene un significado más profundo. Elías fue el que fue enviado por Dios para traer salvación a esa viuda y a su hijo. Y es la aplicación que Cristo le da en el Nuevo Testamento. En Israel habían muchas viudas, pero a ninguna Elías fue enviado, sino a esta extranjera. Como muchas personas que necesitan la salvación hay en Israel en este tiempo, pero Cristo fue enviado a nosotros los gentiles y hoy tenemos salvación por su muerte en la cruz. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, mis hermanos? ¿Cuántos pueden glorificarle a Él? ¿Cuántos pueden exaltarle a Él? Dios ha provisto salvación. Y es maravilloso, es la manifestación de la gracia de Dios. Aquella viuda no hizo nada para que Elías fuera allá. Dios lo envió hasta ella. Y Dios la envió para salvarla a ella y a su hijo. Como Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Cuánto tienen vida eterna? En Él. Y solamente en Cristo hay vida eterna. Dios provee el regalo. Dios envió a su Hijo. ¿Hay alguien que está aquí que ha estado viviendo a espalda de este conocimiento? Dios lo envió porque al igual que aquella viuda, tú vas a morir si ese regalo de Dios no viene a tu vida. Al igual que aquella viuda que estaba para morirse después de comerse la última comida junta con su hijo, al igual que ella, si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a morir. Vas a morir eternamente. Toda esperanza se terminará e irá eternamente a una perdición en el infierno. Pero si el regalo de Dios viene a tu corazón, entonces eso cambiará. Solo Cristo puede dar vida eterna. Solo Cristo. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Fuera de Cristo solamente hay perdición eterna.